Si África, digamos, independizó políticamente, ¿por qué seguimos tan dependientes a nivel espiritual? Por ejemplo, lo que es la zona de Angola, dicen que ellos, y está bien, que eran más intelectuales pues para labores del hogar. A mí personalmente me interesa poco discutir con si Dios existe o no existe, si es bueno creer o no creer. Muchas veces no quieren relacionarse con nosotros, con África negra, simplemente porque ven que no damos el siguiente paso. Hoy en día, ahora mismo que estamos hablando, en el norte de África, concretamente en Libia, hay esclavitud. ¿Qué pasa, gente de Afro? Bienvenidos a un nuevo capítulo, eso es Afropositivo, donde África piensa y el mundo escucha. En el capítulo de hoy vamos a hablar de la religión, de cómo funciona el tema religioso en África. Cuando hablamos de África, creo que África es uno de los continentes más religiosos del mundo, porque rezamos mucho, creemos mucho, tenemos mucho miedo a lo que es la religión. Pero hoy no vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de nosotros mismos, vamos a hablar de las consecuencias del Islam y el catolicismo en África. Vamos a hablar de cómo si el Islam y el catolicismo entraron en África como simples dogmas de fe espiritual, o entraron como una dogma, entre comillas, de poder a través del comercio, de la colonialización. Y esto es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Porque millones de africanos hoy en día piensan, o sea, su forma de llevar su vida, su familia, van acorde a la religión que practican. Y de esto vamos a tratar hoy, ¿no? Mientras nuestras tradiciones, nuestras creencias tradicionales se relegaron a posición de pecado, superstición y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la pregunta que traemos hoy no es si creer está bien o está mal, sino las consecuencias que vienen después con las religiones, ¿no? Y esto hoy es el tema que vamos a tratar hoy, ¿vale? Intro y empezamos. Perfecto, como íbamos diciendo, el tema que vamos a tratar hoy, como ya sabéis, ya tengo a mis compañeros aquí, segundo capítulo de mi primo. Luco, ¿cómo estás, tío? Bien, ¿Todo bien? primo. Me alegro. Justin Vile. Siempre. ¿Todo bien? Viejas glorias. Vieja gloria. ¿Has visto? Ya llevas un rodaje. Te hemos puesto sofá. Ya te hemos puesto el sofá. Entonces, cada capítulo viene algo nuevo. Mejorando, a propositivo. Sí, siempre. Si aguantas, tendrás calefacción. Perfecto, para empezar el tema, primo, yo quiero que nos hagas una pequeñita introducción, cómo podemos entender, tú siéntete libre, el tema religioso, cómo podemos introducir ese tema acorde a lo que significa, tal como ha moldeado nuestra forma de pensar, nuestras creencias en África, ¿cómo lo podemos definir? Bien, muy buenos días. Bueno, la religión, el Islam, es importante empezar a hablar del Islam, porque digamos de estas dos religiones monoteístas, abrahámicas, el Islam es la primera que entra. Entra por el norte de África, concretamente en Egipto, y poco a poco se va extendiendo, ¿no? El Islam presenta una ventaja en comparación con el cristianismo, en que en África el Islam tiene dos grandes ramas, que son los sunitas, los sunís y los chiíes. Sí. Los chiíes representan en torno al 15%, y digamos que, así simplificado, el chiísmo es el Islam de los conquistados. Lo adoptan principalmente los persas, que ellos tenían a su propio dios, que era Zoroastro, y no terminan de aceptar bien lo que les viene a imponer, ¿no? Entonces lo moldean a su manera. Creen mucho en Ali, que era sobrino y yerno del profeta Muhammad. Son los más radicales, ¿no, primo? No, yo no diría radical, no, al contrario. Al final, el punto de vista condiciona la percepción del fenómeno observado. Es decir, ¿qué es radical, no? Una persona también que sigue su fe, su dogma, al pie de la letra. Aquí la clave estaría en preguntarnos si estas religiones
son buenas para nosotros, ¿no? Bien, como os decía, los sunitas, el Islam suní, presenta la ventaja de que es uniforme, no se ha cambiado prácticamente, ¿no? Hay que tener en cuenta un detalle, un factor, y es, al comienzo del Islam, que lo crea el profeta Muhammad, en el siglo VI, posteriormente habían como 9 Coranes diferentes, y el que predomina en la actualidad es el Corán de Othman. Bien, hay que tener en cuenta que el Islam se basa en 5 pilares, que es la Shahada, que es aceptar que no hay más Dios que Dios, es decir, Alá, y que Muhammad es su profeta, nada más. Es la aceptación de la fe. Luego está el Salat, que es orar, es muy importante, es un pilar fundamental. El Zakat, que es la limosna. El Saum y el Hajj, que es muy importante porque es la obligación de todo musulmán a realizar al menos una vez en la vida, si puede, la peregrinación a la Meca, ¿no? En cambio, el cristianismo presenta muchas ramas. Una la ha apuntado mi primo al comenzar, y es el catolicismo. Presenta diversas ramas. Ni siquiera aquí mismo en Europa es monolítico, es uniforme. No, por eso en el siglo XV, Martín Lutero junto a Juan Calvino llevan a cabo la reforma protestante, porque al final las religiones que no están, al final sus guías, sus ministros son personas como nosotros, tienden a pecar mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo nos impacta el Islam, el cristianismo? Sobre todo el cristianismo con sus diversas ramas, principalmente catolicismo y protestantismo, pues vamos a tratar de desarrollar cómo nos afecta, cómo nos impacta y qué antídotos o qué recetas le podemos dar a esta situación que presenta en la actualidad diversos problemas para África que son absolutamente innegables. Es decir, no podemos tratar de seguir ocultando esto, no se puede pretender ocultar, tapar el sol con un solo dedo. La religión actualmente es un problema. En África. En África es un problema. Sí, bueno, Chusta, no sé si quieres empezamos con una pregunta, ¿no? Sí. Entonces, yo me pregunto, si África, digamos, independizó políticamente, ¿por qué seguimos tan dependientes a nivel espiritual? ¿Por qué crees que seguimos tan dependientes a nivel espiritual? Una de las razones, que son temas, como siempre decimos, que son temas que tienen como varias salidas, como varias aristas, pero a la pregunta que tú haces, una de las razones puede ser porque el poder se ejerce básicamente de 2 maneras. Por seguir un esquema gramsciano, hay un poder que es físico, que es directo, que es coercitivo, que yo qué sé, te pegan, te meten en la cárcel, te asesinan, te tratan de esclavo, lo que tú quieras, ¿no? Incluso podemos incluir que la extracción física de tus recursos. Una cosa que es visible, que es tangible. Eso es una forma de poder. Pero hay otro poder que es sutil, que tiene que ver con conquista cultural, que es imponerte hasta convencerte de que mis valores te interesan. ¿Sabes? Que tiene que ver con la alienación. Y ahí es donde entran factores como la educación y la religión, que es de lo que estamos hablando. Que estamos en una de las... No nos hemos podido independizar espiritualmente o religiosamente porque es una forma de poder más sutil, o sea, que hace más daño a largo plazo. Claro, que no es tangible, no lo puedes ver y sacarlo, extraerlo. Tú puedes sacar a un gobernador blanco y echarle. Claro. Pero tú no puedes mover años y años y años de adoctrinamiento de padres que ya están convencidos y como están convencidos se lo han enseñado a sus hijos. ¿Entiendes? Sacar eso es mucho más difícil. Entonces, tiene que ver por ahí también nos ganaron mucho. Y desandar ese camino es muy complicado. Es muy complicado. Es muy complicado. Totalmente de acuerdo, Schuster. Es decir, a nadie se le puede quitar de lo que tiene aquí, ¿no? Fíjate, os voy a contar una anécdota, ¿no? Que me contó un señor, Fan,
Pero esto va en serio, ¿eh? Esto no es ni una broma ni nada. Se va con un amigo suyo a Guinea y él hace un comentario de que, ostras, el hombre llegó a la luna, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el abuelo de Mateo, que es esta persona, y un amigo suyo ahí en el pueblo, se queda mirándole a este chico, al amigo de Mateo, mal. Entonces trae una ilustración de Dios con una barba blanca y aquí en una mano tenía, Sí, como, sí. tenía el planeta y aquí otra cosa. Entonces le hice literal. O sea, se había tomado esa ilustración de Dios literal. Y dice, ¿cómo alguien puede ir de aquí a aquí sin ver la cara de Dios? Sí, pues esto es un problemón para la situación actual, porque además condiciona el tema que ya lo tocamos en un capítulo anterior de las enfermedades de transmisión sexual. Tiene que ver con la confrontación, ¿no? Es decir, yo te puedo ver a ti, porque el Islam, tal y como he comentado, presenta muchas ventajas. Una de ellas es que te regula cada aspecto de tu vida. Es invasivo. Es absolutamente invasivo, es muy completo, más que invasivo. Que eso es un aspecto que no me gusta. No separa la vida civil de la vida. O sea, no separa la vida civil de la vida espiritual. Eso es un aspecto que se define con quién te acuestas, pero también a quién votas, para decirlo corto. Tal cual. Es decir, el Islam, más que invasivo, que sí lo es demasiado completo, porque te detalla, aunque suene mal, cómo limpiarse el culo después de defecar. Te detalla cómo tienes que dormir. Deja poco margen para las dudas. Te detalla cómo tienes que mantener relaciones sexuales. Hay un detalle importante y en relación a esto, que tiene y afecta a África, y es que los sunís creen en la sunna. Digamos que el Islam, que directamente significa someterse, literal, tiene un libro principal que fue escrito por, Muhammad no, sino sus allegados, porque Muhammad era analfabeto, no sabía leer ni escribir. Muhammad quiere decir Mahoma. Muhammad. Entonces, ¿Era analfabeto? Era analfabeto. Pues mira, la que lió. Y supuestamente él recibió la revelación del arcángel Gabriel, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Hay más despistado. El arcángel Gabriel no es catolicismo. No es sí, cristianismo. Esto lo vamos a tocar, porque es muy importante esto que acabas de mencionar, Schuster, porque el Islam hay que tener en cuenta dónde nace. Claro. Nace en un territorio cristiano. Dominado por sectas judías, como los esenios, entre otros, ¿no? En la península arábiga. Muhammad nace en la Meca, pero gran parte de su vida la desarrolla en la Medina. Bien, que es la segunda ciudad santa del Islam. Hay que tener en cuenta qué es la Sunna. Digamos, es el segundo libro, es un compendio muy importante, es el segundo libro más importante del Islam, después del Corán. Pero los chiíes no lo siguen. No lo siguen mucho. No, tanto a rajatabla. Luego también es importante detallar, como anécdota, aunque esto yo creo de que vamos a ir desarrollando y la conclusión, pero yo no creo, después de haber estudiado bien el Islam y el cristianismo, uno a lo largo de la vida tiene numerosos terremotos, ¿no? Seísmos. Y uno tiene la necesidad del ser humano de creer de que hay algo, alguien, de que a nuestros amigos les vamos a volver a ver. Sí, que ya se han ido. Es más, es necesario, a nivel mental, lo necesitas. Sí. Todos los periodos de la historia, de todas las comunidades humanas han creído siempre en algo, siempre han tenido una idea del más allá. Totalmente, Schuster. Entonces, es absolutamente necesario. Pero a medida que uno profundiza, te das cuenta de que, primero, estas tres religiones abrahámicas, la más pura y más antigua, el judaísmo, primero me pregunto, y es una pregunta lógica, y es, ¿por qué Dios tendría que fijarse, y lo digo con todo el respeto absoluto del mundo, en un pueblo que a nivel numérico es microscópico, como son los judíos? Es decir, ¿por qué Dios no se fijó en los chinos o en los hindúes?
¿Por qué justamente en ese pueblo? Un pueblo que estaba en medio de dos grandes imperios, el egipcio y el persa, y necesitaba darle un sentido a su existencia. Bueno, yo, a efectos de esta conversación, a efectos de cómo impactan las religiones en África, que principalmente llegan por la vía de la colonización y como herramientas de control y dominación, como hemos comentado alguna vez, no dejan de ser herramientas para someternos a los efectos de que Occidente pues tenga más fácil colonizar in situ, esclavizar, etcétera, etcétera. Sí, Juste, sí, para darte hincapié, ¿no? Voy a hacer la pregunta. ¿Hasta qué punto el Islam y el catolicismo, estas dos religiones, son como, digamos, dogmas de fe espiritual y hasta qué punto significan poder de conquista a nivel en África? Yo pienso que tiene más que ver con lo segundo que con lo primero. Es decir, son más herramientas de control y dominación. No sé a quién le escuché decir que una cosa es espiritualidad, que es un poco lo que comentamos, ¿no? Que uno tiene una cierta idea trascendental de la vida, a dónde se van mis padres cuando se mueren y todas estas cosas. Pero la religión es coger la espiritualidad y darle forma. Darle forma y darle sobre todo uso, iba a decir uso monetario, pero uso de poder, utilizarlo con fines de poder, convertirlo en una institución que tiene el objetivo de controlar a la gente, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo primero que quiero hacer una pequeña distinción es, a mí personalmente me interesa poco discutir de si Dios existe o no existe, si es bueno creer o no creer, porque los sentimientos no te puedes pelear contra. Claro, por eso decíamos desde el principio, aquí la pregunta no es si creer es bueno o es malo, si está bien o está mal. Ahora, lo que queremos hablar aquí son las consecuencias que han dejado estas dos religiones en nosotros, los africanos, cómo nos ha afectado nuestra forma de pensar, los miedos que tenemos. Y me gusta mucho cuando decías el otro día el tema de nuestra forma, esta gente crea, parece que nos estudian muy bien y adaptan, por ejemplo, el tema que hablamos, el tema del SIDA. ¿Por qué esta enfermedad encaja perfectamente a nuestra forma de pensar, en nuestros patrones de comportamiento? ¿Por qué la religión? ¿Por qué estas dos herramientas encajan perfectamente a nuestra forma de ser? Bien, encajan perfectamente a como se necesitaba que fuéramos. Es decir, nos necesitaban sumisos y la religión es una herramienta que favorece la sumisión. No sé, yo siempre suelo decir que a nosotros nos enseñaron a sentir básicamente miedo y culpa. ¿Sabes? Lo de pon la otra mejilla. Claro, las dos religiones. Él sufre mucho en esta vida porque es la antesala a un paraíso cuando te mueras, que el premio está en la otra. Entonces, esta serie de cosas. Pero yo lo que quería decir es, me interesa poco pelearme con los sentimientos en el sentido de tú crees, yo no creo, Dios existe, no existe. Esta pelea me interesa poco. Y además, incluso estoy dispuesto a reconocer algunos aspectos positivos porque hay gente que en virtud de su creencia en Dios, hay gente que no está robando, no está asesinando porque cree que a su Dios no le gusta. ¿Vale? Entonces, desde ese punto de vista se puede decir que tiene algún punto positivo. Pero aquí de lo que se trata es cómo por la vía de la religión nos han condicionado el pensamiento hasta tal punto que llegamos a hacer estupideces como cerrar fábricas y escuelas para hacer templos de rezo. O sea, rezamos para tener una vida mejor y olvidamos que para tener una vida mejor hay que trabajar, no estar todo el día rezando. Entonces, de lo que se trata es discutir la institución. ¿Sabes? El problema no es Dios, el problema son sus ministros. Pero esa institución, yo creo que sería precisamente, esa institución que nace en el siglo IV, en el concilio de Nicea, en Turquía, ¿por qué nace? En el 300 y pico, siglo IV. ¿Por qué nace? ¿Quién lo crea? Constantino. Al final ¿Por qué? del Imperio Romano. Sí, exactamente, del imperio. ¿Pero por qué? Porque el imperio se estaba cayendo a trozos, literal, y necesitaba de una religión que cohesionara, que volviera a crear cohesión. Básicamente el propio origen
ya es político. Correcto. Ya está encaminado a condicionar, obviamente, tal. Como anécdota, y digamos, apuntando en la dirección en la que señalabas, de que claramente es un instrumento de sometimiento, de control. Sí. Por ejemplo, cuando uno coge la Biblia, ¿no? Al inicio, en el mismo Génesis, ya te habla de ¿qué? Te habla de la traición. Cuando Adán y Eva traicionan a su creador comiendo el fruto prohibido. Seguidamente te hablan de la envidia. Cuando Caín mata a su hermano Abel, únicamente por envidia. Te va hablando, te va estableciendo metáforas constantemente acerca de cómo debes comportarte, de cómo es el comportamiento humano. Ojo, a nivel histórico es interesante porque estos libros ya nos vienen a indicar de que habían conductas humanas que eran muy antiguas, como la traición, Claro. las habladurías, etcétera, etcétera, ¿no? Hay pocas cosas más antiguas que el chisme. Que el chisme, muy bien, totalmente. Por eso tiene tanto éxito actual. Por eso vemos cómo, por ejemplo, los modelos que triunfan de televisión es la telebasura. Sí. ¿Por qué? Porque efectivamente Porque el está en chisme el está ADN. arraigado en lo que es el ser humano. Entonces, claro, estas religiones, ¿qué es el primer principio del Islam? Da igual chií, suní, da igual, ¿cuál es? El sometimiento. El sometimiento, digamos. Sí. La shahada. Te tienes que someter a Allah y aceptar que Muhammad es su profeta. Y a partir de ahí tienes que aceptar todo, porque los musulmanes, es muy importante este punto, cómo nos afecta, cómo nos condiciona. Tú has sido creado en el Islam para los musulmanes con una sola finalidad, es muy sencilla, y es adorar a tu creador, nada más. A Allah. Pero aquí está el problema. ¿Quién ha visto ese paraíso? Es decir, ¿yo por qué tengo que odiar? O el negocio, ahí está el negocio. Aquí está, ahí está el negocio. Aquí está el negocio, muy bien. Es decir, ¿yo por qué tengo que odiar? Yo, por ejemplo, he nacido en un país cristiano y concretamente mayoritariamente católico, como es Guinea Ecuatorial. ¿Por qué tengo que odiar a un somalí o a un senegalés o a un malí? ¿Por qué? ¿O por qué él me tiene que odiar a mí? Si no me ha hecho nada y al final hemos sufrido históricamente el mismo azote de los bereberes, de los árabes y de los blancos. Hay un drama que es peor, que esto pasa también, si te sales un poco de la religión, esto de que los africanos nos refiramos a nosotros como francófonos y anglófonos. Anglófonos y también, tal, sí. También pasa a nivel religioso, que los cristianos y los musulmanes, que son dos religiones que nos vienen de fuera, que nos vienen impuestas. Claro, y es lo que siempre dices, ¿no? Schuster, cuando siempre dices que nosotros en Guinea Ecuatorial somos católicos porque es la religión que nos impusieron. Si nos hubieran conquistado, digamos, colonizado los árabes, seríamos musulmanes. Pero te aferras a la religión católica como, no, es mi religión, Pero si hubieran venido musulmanes, estarían diciendo lo mismo, pero del Islam. Es más, incluso si hubieran venido los propios españoles cuando estaban... el califato de Córdoba. Sí, señor. El califato. Los árabes en la península durante 7, 8 siglos. Si hubieran venido en esa época, seríamos árabes. Lo que pasa es que seríamos musulmanes, sí. Somos post-Cid campeador. Sí, ¿no? sí, tal cual. No, es así. Tal cual, ¿no? Entonces, bueno, el dominio se ha demostrado que fue la conquista que fue absoluta y completa. Es decir, en el momento en el que tú estableces mecanismos para, a largo plazo, da igual, nosotros nos vamos. Os damos, pero os vais a seguir matando entre vosotros. Claro. ¿Por qué? Tú vas a odiar, pero ¿por qué? La pregunta es si vosotros creéis o identificáis que parte siempre estamos hablando de panafricanismo como objetivo de unidad, para convertir África mediante un proceso gradual en una unidad política, ¿no? ¿Vosotros creéis que parte de ese proceso tiene que ver con desandar el camino de la religión? O sea, no te digo dejar de creer en Dios, como he dicho, no estoy interesado en pelearme si creer es malo o bueno, sino por lo menos creer en formato católico. O sea, sí, primo, déjame... Yo creo que es prioritario el tema de desandar el camino religioso, porque estamos diciendo ahora mismo, todos los africanos hoy en día
pensamos, actuamos acorde a nuestra religión. Pensamos dependiendo de qué religión practicas. Sí. ¿Entiendes, no? Entonces, para encaminar el tema del panafricanismo, aunque mi primo dijo que el panafricanismo nació muerto, ¿entiendes, no? Si queremos cumplir los objetivos del panafricanismo, al menos los objetivos principales que tiene que dice el panafricanismo perseguir, tenemos que sacar uno de los problemas, tenemos que desaprender. Y desaprender significa despojarnos de las dogmas religiosas. Justamente, y en esta línea, yo creo de que uno de los mayores éxitos de Lenin fue el establecer un Estado Laico. exacto, en el cual, oye, olvidaos de las religiones, ¿no? Porque es tal cual. Poneos a currar y dejad de No, rezar no, por no, el no. momento. Dejando de lado, es que es un elemento, un factor fundamental de conflictos que además se potencia en poblaciones analfabetas Sí, e ingenuas y pobres. ignorantes, y pobres. Es decir, y que es uno de los grandes azotes y males que tenemos Claro. en África actualmente, que es, disculpa, que es, ¿cómo se llama? El analfabetismo. Es decir, ese es un punto... Sí, No es, claro, no es casualidad que África, siendo o teniendo varias de las zonas más pobres de la Tierra, sea donde más se cree en. Ahí está el en tema, cualquier formato ahí de está el Dios. tema, porque... Perdón, y es que además, perdón, es que es tan absurdo. Es decir, tú no paras de creer, de rezar, pero sin embargo Dios te tiene olvidado, no se fija en ti. Y sin embargo aquí, tú te vas a las iglesias y cada vez están más vacías. Porque ellos mismos, los mismos que nos lo impusieron, ellos sabían de que todo era un cuento. Claro, ahí está. O sea, las iglesias aquí están vacías, pero tú te vas a África Y están todas a llenas. rebosar. Ahí está el tema. Ahí está el tema. ¿Por qué nosotros, cuando vamos a África, queremos ser como están las sociedades occidentales? Cada vez más, es lo que te predican en las iglesias, ¿no? O a lo mejor dicen que tienes que ir al paraíso, pero nosotros, el sufrimiento que estamos teniendo aquí en la tierra, dicen que la religión es el antídoto, pero tú llegas aquí en Europa, la religión cada vez más va cayendo, pero ellos están viviendo bien. Pero nosotros, todo lo contrario, llegas en África, cada vez estamos peor. Por ejemplo, el tema de las iglesias que tenemos en Guinea, las sectas que tenemos en Guinea, la mayoría vienen de Nigeria. Y tú dices, el nivel de pobreza que hay en Nigeria, que mucha gente vive y ahí hay más población, ¿por qué venís a Guinea? Venís en Guinea cuando hay 4 gatos. Si tienes más población en Nigeria que les interesa, ¿qué interés tenéis en venir en Guinea Ecuatorial? Porque es negocio. Porque ahí está la respuesta, porque es negocio. Ahí operan dos cosas que ya había apuntado Nenuco más o menos. Hay tema ignorancia y tema miseria. El primer mecanismo es que en zonas donde hay pobreza, donde hay miseria, juegan con la desesperación. Es decir, o a una mujer que se le está muriendo el niño de, yo qué sé, de apendicitis o de lo que sea, que no tiene recursos para sanarle, para curarle por la vía médica, científica, los 4 duros que le quedan, si tú vienes y le dices, si cierras los ojos fuertes, rezas mucho y le ponemos la mano encima, tu hijo se va a curar, se agarra eso como a un clavo ardiendo. Y tú, que eres probablemente un desalmado, haces negocio con eso, juegas con la desesperación. Y por ahí nos atrapan. Un pastor toca esta botella de agua que es agua normal, que tú lo puedes, una vez que lo toca el pastor, ya es agua bendita, ya te puede curar. ¿Entiendes? No, ese tipo de cosas. Estamos hablando ahora mismo que en África la palabra de un líder religioso tiene más poder que la constitución de este país. Muchas veces, sí. ¿Entiendes? ¿No? Hemos llegado a estos extremos. Y esto es muy... Yo solo me pongo a preguntar por qué tu Dios te daría un cerebro y luego te impide que no lo uses. ¿Por qué te lo dieron entonces? Sí, primo, entonces yo me gustaría introducir otro elemento en esta conversación, el tema religioso en África, porque hoy en día cuando hablamos de África, hablamos
como si fueran dos mundos diferentes, ¿no? Dos mundos distintos, África negra y África blanca. ¿Entendés, no? Hablamos de África negra y África blanca. Nos han contado que el Sáhara es es una barrera, cuando antiguamente, históricamente, fue un puente de negocio, un puente de intercambio de ideas comercial y hasta incluso también cultural y hasta incluso de dominio del tema de la esclavitud, que quiero que toquemos es esta esclavitud transsahariana, ¿no? Que también está ahí, porque hoy en día nosotros evitamos mirarnos a la cara y decir la verdad. Evitamos hablar precisamente de esta esclavitud transsahariana, para hablar de las consecuencias africanas que están ahí dentro, que tenemos que exigir. Evitamos hablar del racismo que existe dentro de África. Evitamos preguntas incómodas, evitamos contar historias en los relatos cómodos que tenemos. Sí. ¿Entendés, no? Todo eso está ahí. ¿Por qué evitamos estas cosas? Usamos, digamos, palabras como subsahariano, subsahariana, sin ni siquiera cuestionar la carga, o sea, la mirada de prepotencia, la mirada de poder que existe detrás de esta palabra. Entonces, yo me pregunto, cuando sacamos estas conversaciones, no queremos buscar, digamos, culpables fáciles. Intentamos hacer preguntas incómodas, preguntas que evitamos en estas conversaciones que vamos teniendo. Por lo menos en el terreno teórico buscamos soluciones para problemas presentes. Entonces, yo me gustaría preguntar, ¿por qué evitamos tanto hablar cuando estamos hablando de la África blanca, África negra? ¿Por qué sigue siendo un tema tabú en África? ¿Por qué no queremos hablar de la relación que hay entre nosotros? Bien, en primer lugar, claro, hay que tocar el tema mental. Nosotros hemos sido extremadamente golpeados por otros pueblos, por otras razas. Yo considero que solo hay una raza humana, pero para que se me entienda, ¿no? Hemos sido extraordinariamente golpeados. Y a veces hay gente o hay pueblos a las que si les golpean no se pueden levantar. Los golpes sucesivos, primero los musulmanes, bereberes, árabes, persas también, en lo que es la costa oriental de África, porque en verdad está cerca. O sea, tú te miras el mapa, Irán está muy cerca. Sí. Simplemente está la península arábiga en medio. Es decir, Omán, lo que hoy en día es Arabia, no me gusta decir Saudí, ¿no? Porque al final Saudí es por el apellido de la familia real, de la casa de Saud. Arabia y Yemen, ya está. Y ahí tienes a Djibouti, tienes a Somalia. Tienes ahí al lado, sí, están. Ahí. Es más, mira si no está lejos, que como anécdota, ¿no? Voy a decir que en el maremoto ese que hubo en Indonesia, hubieron montones de africanos muertos en la costa este. Llegó fácil. Sí. Eso también nos viene a hacernos otras preguntas. Pero en relación a lo que has preguntado, ¿no, primo? Es totalmente... Hoy en día, primero el trauma. Hoy en día, ahora mismo que estamos hablando, en el norte de África, concretamente en Libia, hay esclavitud. La Libia post-Gaddafi, ¿te refieres? La Libia actual de hoy en día, 2026, hay esclavitud. ¿Podemos negar de que muchos de estos africanos sometidos son cristianos? No. Porque y sobre todo son negros. Son negros. La esclavitud que tenemos es de los bereberes hacia los negros, que nos ven como la última basura. Como la última basura. Es una cuestión cultural. Vosotros, tal vez habéis escuchado hablar en alguna ocasión algún norteafricano, marroquí, argelino, tunecino, egipcio, de que, tú eres de África, ¿no? Sí, lo saqué. De hecho, tengo como anécdota, tengo amigos que están estudiando en Marruecos. Sí. Dice, hasta incluso en la universidad, un profesor le dice, les llaman los africanos. Les llaman, en Marruecos le llaman los africanos, les afriqués. Le llaman así. Y al final, pero es que además,
como sabréis, Marruecos pidió en su día entrar a la Unión Europea. Sí, También es verdad. Y no ha desistido, ¿eh? Y no ha desistido. También es verdad, hay que reconocerlo, de que esta gente, los norteafricanos, tienen un vínculo histórico muy estrecho con los europeos del sur, concretamente con España. Con España. Por la vía Con el mediterránea, califato sí. de Córdoba, tal. Bien. Entonces, bueno, el sometimiento genera racismo. Sobre todo cuando se da entre pueblos de distinto color de piel. Ya había esclavitud en Roma, Sí. pero era entre europeos. Claro. Por lo tanto, el elemento de racismo... Y había un elemento más clasista que racista. Correcto. Los patricios y los plebeyos. Sí. Correcto. Pero estamos hablando de que, claro, ellos son, entre comillas, blancos, nosotros negros, y nos ven como diferentes y además nos vinculan históricamente al sometimiento, a la miseria, a la basura, a todo. Hoy en día, hay países europeos, que esto tampoco se dice, que literalmente sus vertederos están en África. Sí. Sí, Hay una zona de Ghana que es un vertedero de productos electrónicos, pero creo que estaban en el proceso de quitarlo, no estoy seguro. Sí, pero entonces, cuando decimos, en el otro capítulo tocaste el punto de que nunca se habla de esta esclavización sahariana. ¿Quién enseñaron a los europeos a esclavizarnos? Bueno, fueron los musulmanes. Esta es la realidad. Fueron los musulmanes. Entonces, bueno, yo creo de que apuntabais hace un momento, yo bien creo que me sumo a ello, de que si como objetivo en el no sé, teórico catálogo que tuviera el panafricanismo sí. está el abolir las religiones, sobre todo estas abrámicas, que han demostrado a lo largo de la historia que son conflictivas. Son conflictivas porque, sinceramente, yo, por ejemplo, creo mucho en las teorías en el budismo. Porque en el budismo no te permite matar ni siquiera una hormiga. Pero una religión, me da igual. Y además, todo hay trampa. Porque, por ejemplo, os voy a poner una anécdota que tiene que ver con... Espera, te dejo continuar, solo te hago una pregunta para que completes tú esto. ¿Tú crees que al abolir o al renunciar o al desandar el camino de la creencia por la vía católica o islámica, habría que sustituirla o habría que tratar de volver a algo que ya teníamos? Es decir, tratar de recuperar cierta espiritualidad ancestral nuestra. ¿Crees que el camino está por ahí? Porque, o sea, realmente lo que te quiero plantear es, si tú desplazas, si tú consigues, que habrá que ver, si tú consigues que el cristianismo y el islamismo dejen de tener tanta fuerza, tienes que sustituirlo con algo. ¿Qué sería ese algo? Porque, como hemos dicho al principio, el ser humano siempre ha querido creer en algo. Esta es una grandísima pregunta, Schuster. Mira, la lógica, de la que ya hablaban los antiguos atenienses, tebanos, lo que hoy en día llamamos griegos, la lógica. Es decir, el ser humano ya no está en ese estadio en el que cree de que la luna es un elemento divino. Es decir, creo que ya hemos llegado a un punto de madurez, de conocimiento. Habla por ti, ¿eh? No, todo. Yo creo en la humanidad. La humanidad, es decir, creo que todos tenemos acceso, no todos, pero mucha gente hoy en día tiene acceso a un teléfono móvil, a una televisión. Se puede enterar, informarse, y además por canales alternativos, no solamente los convencionales, los ortodoxos, pues de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Por lo tanto, hoy en día la gente está mucho más despierta. Yo no puedo seguir apoyando. Tenemos diversos problemas, sobre todo, y esto hay que decirlo, me duele en el alma decirlo, de enfermedades, incluso algunas enfermedades que están volviendo a surgir, como la fiebre tifoidea, como... ¿Cómo se llama? Se fue, ¿eh? No se fue. ¿Cómo se llama esto que...? Paludismo. No, el paludismo también. ¿Qué? Hostia, esto, La malaria y la leprosis. La leprosis, sí.
La lepra está volviendo a brotar. El cólera. Enfermedades muy relacionadas con lo que acabamos de decir. La basura, la suciedad, la miseria. La miseria en su máxima expresión. Yeah. No la miseria que puede haber aquí en la mina, en un barrio. No, esto es lujo. No, ¿tú sabes qué es que cojan elementos, algunos de ellos radioactivos incluso, los vayan a tirar, a depositar, que mueran esos negros? Pero el tema que quiero que toquemos es, por ejemplo, siempre hablamos del panafricanismo y decíamos, vale, si para que funcione el panafricanismo a lo mejor tenemos que seccionar África en bloques, a nivel, al menos a nivel económico y tal. Y uno de estos bloques tiene que ser África blanca, ¿no? Que digamos, un bloque podría ser África blanca, pero atendiendo a la relación que hay, digamos, a nivel popular, ¿no? Digamos, a nivel institucional, no sé hasta qué punto tenemos una buena relación institucional de países de África blanca y África negra. Pero a nivel popular, que nosotros podemos controlar, que tú tienes relaciones con marroquíes, argelinos, tú ves cómo nos tratamos entre nosotros, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos contar con esta gente y decir que si creamos esos bloques para el panafricanismo africano puede funcionar? Creo que depende. El último podcast hablamos un poco de geopolítica. Creo que depende, porque al final no olvidemos, no perdamos de vista que esto va de intereses también. Nosotros, pues, ojalá tuviéramos la fuerza de hacerlo, pero cuando decimos que África tiene que caminar hacia una unidad política y que quizás para llegar hacia ahí hay que empezar por hacer pequeñas confederaciones, pequeños bloques políticos que en la idea, en la lógica de que vayan avanzando hacia una África, al menos una África negra más fuerte y más unida, lo decimos porque queremos defender unos intereses que son nuestros frente a otros que, por no ser repetitivos, que sus intereses son hacer extractivismo en nuestras tierras. Vale. Esto depende de qué es lo que les interesa a estos, a los países estos del norte. ¿Por qué digo eso? Porque en los albores de nuestros países como independencia, desde los años 60, sí que en Egipto, por ejemplo, con Gamal Abdel Nasser, sí que había, y también pasaba con Argelia, sí que había como un intento de entendimiento de estos países, Argelia y Egipto, con países africanos negros, de África negra, como Ghana, como tal. Pero esto tenía que ver, o en parte tenía que ver, primero con la idea que impulsaba Kwame Nkrumah de unificar África lo antes posible, pero también con la situación geopolítica de la época. Es decir, en el juego este, o en la situación esta donde estaban los capitalistas por un lado y la gente que digamos que estuviera en la órbita más socialista, en la órbita de la Unión Soviética, estaba encuadrado Argelia, y Egipto era una pieza en disputa, dijéramos, ¿vale? En disputa, se la acabó quedando Estados Unidos porque le interesaba el canal de Suez, porque por ahí pasaba y sigue pasando buena parte del comercio mundial. Entonces, la respuesta que quiero decir es, ¿hasta qué punto podemos contar con ellos? Dependerá de qué es lo que les interese a ellos, como tiene que depender de qué nos interesa a nosotros. Esta actitud que hemos comentado antes que tiene Marruecos, de prepotencia, de querer diferenciarse del resto de África, sería diametralmente distinta si consiguiéramos el objetivo de, ya no te digo una África unida, pero sí de confederaciones fuertes que a su vez se entendieran. Entonces él estaría obligado por pura cercanía geográfica como mínimo a no llevarse mal con nosotros. ¿Te das cuenta? Pero como estamos en una posición de subalternidad, en una posición de debilidad, él dice, yo con esta gente no me quiero entender. No, pero hay otro actor aquí en lo que comentas, muy importante, que son los países del Golfo. Es decir, en estas confederaciones, que por una cuestión, porque al final hemos empezado hablando de la religión. El Islam es muchísimo más profundo de lo que nosotros podemos llegarnos a imaginar. O sea, al final yo puedo ver las cosas de una manera, pero es lo que comentaba el otro día.
cómo me ve el otro también. Eso es muy importante. Y más allá, da igual, de lo que comento, que estoy de acuerdo, está el tema religioso. Y esta gente, los norteafricanos, yo les veo más alineados también por cercanía con los árabes, Arabia me refiero, Qatar, Omán, Kuwait, Bahrein, todos estos, ¿no? Bueno, pero es muy interesante lo que apuntabas, ¿no, Primo? Relativo a establecer estos, digamos, grupos, estas secciones. Sí, como bien sacas el otro día, son el 20%, el norte de África, África Blanca, son el 20% de la población de África, que es África. Aprovecho para decir del otro, que lo puse la nota aclaratoria. Yo, el del otro podcast, dice que éramos 1,5 millones. 1,5 millones de habitantes en África. Me vino a la mente. No, 1.500 millones, sí. Y de esos 1.500, mi compadre quiere restar un 20%. Sí, pero tú no crees en esa alianza África Negra, África Blanca. ¿Tú crees que algún día o de alguna forma podemos establecer una relación de, digamos, de... Yo ni siquiera les considero blancos, son nuestros hijos. Es decir, tú les miras bien los rasgos y son mulatos. El mismo emperador, como anécdota, Septimio Severo, que era el padre de Caracalla y Geta, era negro. Era negro africano, ¿no? ¿Era emperador de dónde? De Roma. Que fue el que inició la dinastía de los Severos. Sí. Tal cual, se llamaba así, Severo, ¿no? Era un militar negro, africano. Estas cosas se ocultan. O sea, nunca se hace apología del africanismo. No. O sea que al final tampoco es atribuir méritos o éxitos que no nos corresponden, que no hemos alcanzado. Claro, pero se oculta mucho. ¿Por qué digo esto? Es importante. Egipto, que en su día fue primera potencia, muchísimas dinastías fueron negras. Se habla hoy en día que el 80-85% de los faraones de Egipto eran negros. Sí. ¿Vale? Si nosotros vemos las pinturas rupestres de esa época, vemos claramente cómo muchas personas... No, el color. No te hablo. Sí. El mismo color era negro. Sí, y hay una pequeñita negra, unas cosas ahí. ¿Por qué las esfinges de Egipto? Todos tienen la nariz rota. Muy bien, esto está muy interesante. Sí, está muy de moda. De hecho, hay un chaval que se llama Speed, un chaval que hace stream y fue a África y fue a Egipto y notó esto. Y él preguntaba, ¿por qué tienen la nariz rota las esfinges de Egipto? Perdonar que os corto. África, en México hubo una cultura, la olmeca, en el que se han encontrado caras literalmente de piedra que son africanas. Como nuestros... Los olmecas. Sí. Y ahí en Egipto tenemos pirámides. ¿Quién extendió esta cultura de las pirámides? No lo sabemos. Los europeos datan la civilización en hace unos 12.000 años, que surge en Sumeria, la actual Irak, luego el Imperio Acadio, tal. Pero no sabemos si antes hubo... Y Egipto, el famoso Egipto. ¿Quiénes eran? El concepto de racismo que hay actual. Hay que entender que en esa época, ni siquiera el Egipto actual, que hablo mucho de Egipto, las fronteras del Egipto actual no se corresponden. De hecho... Pasa también con Italia y Roma. De hecho, exacto. De hecho, la corona del faraón eran dos. El Alto y el Bajo Egipto. Sí, que el Bajo Egipto llegaba hasta Sudán. Sí. Le llamaban Kemet. Kemet. Y el otro reino importante era Etiopía. O sea, no trato de atribuir méritos que no hemos tenido, pero tampoco restemos. Ahí está el tema. Muchas veces cuando decimos estas cosas que nosotros inventamos los pirámides y todo esto, parece ser que queremos atribuir, queremos dar... Por eso yo no, este tipo de conversaciones, yo no me gusta ir donde están los blancos para ir a demostrar qué tal. Son conversaciones que me gusta tener entre nosotros mismos para que sepamos que esto está ahí. Que no es para darnos mérito, pero tampoco restemos lo que nos corresponde. No nos quitemos lo que nos corresponde, de decir que nosotros no hemos contribuido a la humanidad, cuando realmente es todo lo contrario.
¿Entendés, no? ¿Dónde surge el humano? En África. No sé, yo... Bueno, dicen que era una mujer. No, da igual, pero da igual. Aunque fuera. Quería insistir para que no nos vayamos, ¿cómo imaginas o imagináis la relación esta? O sea, es decir, la pregunta que planteaba Luis, ¿eres favorable, y dependiendo de bajo qué condiciones, a una alianza África Negra con Norte África o por el condicionante de la religión prefieres cortar amarras, hacer un subcontinente? No, a ver, obviamente desde el respeto, es verdad lo que comenta, estoy muy de acuerdo de que todo al final se basa en intereses. Todo al final se basa en intereses. La cuestión es alcanzar una posición de fuerza para poder, al final todo es correlación. Todo es correlación. Pero hay un subdilema dentro, que en países de África Negra, como Senegal, como Etiopía, hay muchas personas negras musulmanes. Pero si Sí, ahí está. Sí, no, o sea, tampoco podemos romper mucho. Claro, Senegal, Mali, la religión mayoritaria es pero justamente es lo que digo, de que es que el veneno está tan bien insertado es decir, aquí no puedes extraer, o sea... Porque si tú marcas una... Puede ser, si juegas mal, puede ser fuente de conflicto interno. Lo que comentaba como anécdota, al doble piensa, a neolengua, todo esto, a la mentira es la verdad, del que hablaba Orwell en 1984, que es un plagiador. Porque si os habéis leído el libro de Nosotros, de Yevgeny Samiatin, es un libro de hace de 1908, lo expone, pero incluso mejor. Es decir, es un plagio. O sea, 1984 es posterior, de este que es posterior al de Yevgeny Samiatin, que se llama Nosotros, que es una distopía igual, pero incluso mejor explicado. Cuesta encontrar ese libro. Plagia y lo hace mal. No, al final, mira, hablábamos de Egipto, del Canadá. Es que los británicos han controlado y controlan el mundo, a todos los niveles. ¿No? Entonces, la idea fue del ruso. Hostia, perdona que ahora que has dicho los británicos contemplan el mundo, se me viene a la mente un humorista que es o indio de por ahí, no sé, que haciendo una de estas, ¿cómo se dice? Un show, ¿no? de humor, dice, lo dice en inglés, pero dice, fui el otro día al Museo Británico, me entré y no vi nada británico dentro. O viene de India, o viene de África, o del resto del mundo. Este es un gran ejemplo, totalmente. Es decir, cómo una nación ha construido su grandeza llegando a controlar en su día el 68% del territorio mundial en base al saqueo. Es más, Felipe II fue a la guerra porque estaba ya hasta las narices de que los británicos les esperaran en esta parte del Atlántico para robarles en alta mar, ¿no? Es decir, no estoy diciendo que los británicos sean unos ladrones, ni mucho menos, pero la realidad no se puede ocultar. Yo no puedo decir que esta pared no es blanca. Es decir, no hay más ciego que el que no quiere ver. Las crisis económicas en las que está sumida actualmente Europa, en una parte importante tiene que ver con que ya no hay esclavitud. Ya no tienes esa mano de obra barata. Ahora ya hay que hacer las cosas de otra manera y este sistema, el sistema que ellos tienen, no se sostiene si no es en base pues, a unos esclavos, ¿no? Literal. Por eso también están potenciando la inteligencia artificial, los mecanismos. Hay una revolución tecnológica importante que está. Se calcula que muchísimos trabajos van a desaparecer porque se van a automatizar. Necesitan nuevos esclavos, que serán las máquinas. ¿No? Entonces, al final, lo que quería comentar con esto es, África, los negros africanos, hemos sido muy grandes. Por eso he puesto el paralelismo establecido de 1984 de Orwell, donde hablaba pues, de esto, ¿no? De cómo, porque os voy a contar que no sepáis, ¿no? De Orwell, de cómo se cambió todo. Hoy en día, tú coges, efectivamente, como dice mi primo, tú le explicas a alguien que las pirámides
las sonrisas y se Son ríen de ti. construidas por africanos. Por africanos y no se lo creen. Porque el lavado de cerebro está muy bien hecho. Claro, porque hay más pirámides en Sudán que en Egipto. La gente no lo sabe, que hay más pirámides en Sudán que en Egipto. Pero lo que os quiero preguntar es, en plan, ¿tú creéis que, usted también que has apuntado el tema de intereses, ¿no? Yo me relaciono contigo depende de los intereses que tengo. Yo me relaciono contigo porque te quiero. Claro, es un interés. ¿Sabes? Eres un hermano. Entonces, por ejemplo, ¿creéis que el norte de África, el África blanca, normalmente muchas veces no quieren relacionarse con nosotros, con África negra, simplemente porque ven que no damos el siguiente paso, siempre en su entendimiento, nosotros somos una carga para ellos. Cuando ellos quieren ir más rápido, nos tienen que arrastrar porque nosotros, digámoslo, no damos la talla. En su entendimiento no damos la talla, te iba a decir eso. ¿Sabes? ¿No creéis que realmente a lo mejor es esto, tío? Pero no. A ver, Sí, si para ser... ¿cómo te digo? Para honrar a la verdad, por decirlo así, es evidente que los países del norte de África, desde el punto de vista material, o sea, el desarrollo de infraestructura, estas cosas, nos llevan ventaja. Están mucho más desarrollados que nosotros. Segundo punto, desde el punto de vista de las relaciones políticas, si quieres meter, de la diplomacia, desde el punto de vista de entender y participar en el juego geopolítico mundial, nos llevan mucha ventaja. ¿Me entiendes? Argelia se pelea con Marruecos y entre los dos se pelean con España a ver quién le vende gas, a ver quién no. Ellos están en estas cosas. Sí. No son Estados Unidos, pero están en esas cosas. Nosotros ni siquiera estamos. Eso es un gran problema. ¿Me entiendes? Es un gran... Por eso insisto, y en alguna medida, aunque no era el tema de hoy, que este podcast sirva para completar el anterior, nosotros tenemos que empezar a caminar, empezar a ganar posiciones de poder. Yo soy muy partidario de que, por ejemplo, nos vayamos, todos los países del África Negra, nos vayamos de Naciones Unidas. Pero así, y si un día volvemos con un asiento en el Consejo de Seguridad que manda, que dice, tenemos que tener derecho a veto. ¿Eh? Pero hay que tomar decisiones así. ¿Y por qué nunca pasa? ¿Por qué nunca? Por ejemplo, estamos hablando, ahora te dejo, para traerlo, para concretizarlo un poco, sí. La Copa de África de Naciones que acaba de terminar, hemos visto algunas cuantas cosas. Yo creo que muchos países de África negra han tenido muchísimas quejas de cómo se les han tratado ahí y todas estas cosas. ¿Por qué, por ejemplo, llevándolo al terreno del fútbol, la forma que nos han tratado? ¿Por qué grandes jugadores que tenemos en África negra, como Samuel Eto'o, Didier Drogba y toda esta gente, ¿por qué nunca nos levantamos y juntamos las fuerzas para conseguir objetivos? ¿Por qué nunca lo hacemos? ¿Por qué nunca hacemos esto? ¿Por qué nos pasa algo que todo el mundo evidencia? O sea, se evidencia que ha habido tratos de favor en contra de África negra, pero ¿por qué nunca nos alzamos? ¿Por qué nunca hablamos? ¿Por qué no trabajamos juntos? Porque siempre hay en zonas intermedias, entre comillas, traidores. ¿Me entiendes? Siempre hay traidores. Yo cuando estaba viendo este partido, estaba con un tío mío y tal. Cuando pasaba lo del penalti, que no sé qué, dijimos que se vayan del campo. Yo estaba a favor de irse del campo. Y después de lo de la Copa, me da igual que... me alegro de que la haya ganado Senegal, porque es decir, con independencia del desenlace que hubiera habido, las sanciones que hace poco les han impuesto, no sé cuántas sanciones en dinero y en falta de en no participar en no sé cuántos partidos y cosas de esas, a Senegal. Sí, pero a Marruecos no le ha caído ninguna sanción. Mucho menos. Le ha caído, pero mucho menos. Entonces, yo decía, si viene alguna sanción, pero aunque solo sea un tirón de orejas, la posición debería haber sido, nos vamos todos de la FIFA. ¡Claro! Todos los países africanos que participan en la FIFA. ¿Por qué nunca logramos este tipo de cosas? El punto es que esa decisión no la puede tomar Drogba
Poetó, la puede apoyar una vez se ha tomado desde la Claro, política. pero ¿por qué ¿Me nunca? entiendes? Sí. Este es el punto. Para que se me entienda lo que quiero decir. En el 2002, juraría, en el 2002 había una guerra en Costa de Marfil. Sí. Era la primera vez que Costa de Marfil podía clasificarse a la Copa del Mundo. Drogba utilizó eso, era un partido clave que si lo ganaban se clasificaban. Utilizó eso para unir al país. Mirar, somos 22 jugadores, cada uno de una zona distinta del país, os pedimos. O sea, él hablaba, él sabía que tenía un poder, pero limitado. Tenía el poder de quien es buen futbolista y juega con la emoción del país que quiere ir al Mundial, y sabía que podía utilizar eso para unificar el país. Y enarboló un discurso muy bueno que más o menos venía a decir que, señores, parar la guerra, de poner las armas, iros a una mesa de negociación o como sea, pero vamos a juntarnos porque eso nos va a acercar más al objetivo del Mundial. Luego hubo la suerte de que los políticos cogieron el testigo, se sentaron y se acabó la guerra. Pero eso, la decisión importante es la de los políticos. Que Drogba diga que se acabe la guerra. La guerra no se acaba porque Drogba lo dice. Claro, he puesto ejemplo porque como estamos hablando del tema de fútbol, digo grandes nombres que tenemos de fútbol como Drogba, Samuel Eto'o y Adebayor y toda esta gente. Tú ves a Samuel Eto'o en Camerún y Samuel Eto'o hace seguidismo. Claro, ¿por qué no? Entonces, está lejos de este tipo de posturas. Hay que tener en cuenta un factor, ¿no? Y es que hay que recuperarlo. África es probablemente, junto al asiático, pero yo creo que África más, el continente más heterogéneo que hay. Correcto, hay es decir, mucha diversidad. los mismos esclavistas establecían esclavos de primera y de segunda, esclavos para fuerza física. Por ejemplo, lo que es la zona de Angola, dicen que ellos, y está bien, que eran más intelectuales, pues para labores del hogar. Y eso se quedó. Es decir, de aquellos polvos, estos son lodos. Entonces, claro, cuando hablamos de la religión y de cómo nos afecta, tenemos que tener en cuenta que todo lo que hemos aprendido o recibido en el pasado, como ha sido mediante la imposición, mediante la fuerza, mediante la coerción. Y la alienación, porque lo hemos convertido en nuestro. Sí, y todo eso, no todo, pero la gran mayoría está mal. Porque efectivamente es lo que tú apuntas. No puede ser una persona. ¿Por qué? Hay una pregunta sencilla que tengo y es, ¿por qué siempre el europeo puede comprar fácil a un dirigente europeo? Por ejemplo, ¿quién mató a Sankara? Fue su propio amigo. Claro. Pero ¿por qué al revés Sankara no podía comprar a alguien para que mataran a Mitterrand? Ahí está. ¿Quién es torturar a Lumumba? Pedro Sánchez actual, está, sí. no hay ni un solo líder africano que puede comprar ni a un solo líder europeo para que le hagan nada. Y que no le hagan nada. Claro. Pues estoy poniendo un ejemplo. Sí. Es decir, el dominio de esta gente sobre nosotros a nivel mental es total. Por lo tanto, la victoria es completa. Porque somos ya entre nosotros los que nos vamos haciendo así. Y ahí está la cosa, porque siempre, cuando nosotros decimos, es lo que tocamos en el podcast anterior, que decimos, no, los europeos nos roban. ¿Y nosotros por qué no robamos a los europeos? ¿Por qué no les robamos? ¿Por qué no les podemos robar? O como mínimo, entonces aceptemos que son más inteligentes que nosotros, o al menos están más organizados o tienen un sistema muchísimo mejor que nosotros. Entonces, ¿por qué solemos querer ir ocultando o querer ir sacando argucia de cuando dice y no decimos claramente que esta gente nos domina porque son más inteligentes que nosotros? Empecemos a decir las cosas claras. Tapándolo todo por la vía del victimismo. Claro. Que no hay que negar que la colonización de la esclavitud tuvo sus consecuencias, pero también hay que pensar que algo estaba mal en nosotros. ¿Por qué no somos? Hubo una pelea y ganaron, porque algo hicimos mal. Claro, ¿por qué no somos capaces de robarles como ellos nos roban a nosotros? Y siempre vamos ahí llorando, nos roban. Empecemos a robarles nosotros también, pero ¿por qué no lo hacemos? Porque intelectualmente somos inferiores a ellos. Y si queréis, lo decimos ahí, pero si creemos que no, entonces demostremos que no lo somos. Demostremos que no somos menos inteligentes que ellos. Yo creo de que aquí está el tema que yo comentaba de la cultura, que hay que reformarla, porque sí que es verdad de que tenemos tradiciones en nuestra cultura
que potencian el estancamiento intelectual. Que hay que, por ejemplo, el ejemplo que ponía de Dios y de un retrato y que una persona suavía. Entonces, esta persona no está incapacitada. Mira, el progreso de una nación se alcanza con las aportaciones de las distintas generaciones, que a su vez constituyen una cadena, dentro de la cual cada generación es solo un eslabón. Pero entre nosotros hay generaciones que nos han destrozado. Mira, por ejemplo, hay algo más grave, y es, da igual que te golpeen, pero levántate. Mira a los chinos. El hecho de que no se quejen no quiere decir de que no les han golpeado. No, mira el siglo de la humillación que tuvieron con el opio, hasta los británicos, uno de los mayores bancos británicos, el HSBC, se crea en Hong Kong por el tema del opio, para blanquear ese dinero. ¿Cuántos millones de chinos? Es el país más poblado. Bueno, ahora es el segundo después de India. ¿Cuántos millones de chinos murieron por el opio? Y por el sometimiento japonés, extranjero, etc. Pero se han levantado. ¿Por qué? Porque tienen una buena tan cultura. Incapaces? ¿Por qué somos tan incapaces de levantarnos, tío? ¿Por qué nos cuesta tanto? Es que ahora mismo se está demostrando de que si en África si no conseguimos el desarrollo, si no nuestros políticos no hacen nada, no porque nos estén robando, porque ahora mismo estos destellos de esperanza que vemos en Burkina Faso y tal, si esta persona, el presidente de ahí, el presidente de Burkina Faso ahora mismo, Ibrahim Traoré, está consiguiendo esos pequeñitos avances que está consiguiendo ahí, y el anterior no le interesaba hacerlo, porque no tenía voluntad política. Correcto. Entonces no podemos decir que no podemos hacerlo porque nos están robando. Entonces es una excusa barata y simplona, una excusa simplona que hace que nuestros políticos no hagan nada. Y si nosotros compramos ese discurso, estamos alargando la agonía. Estamos alargando que 3, 4, 5 generaciones vengan a estar como estamos nosotros o peor. Pero si nosotros hacemos algo, si empezamos a hacer las preguntas correctas, si empezamos a intentar no ocultar y buscar seudónimos y no decir las cosas claras, si seguimos haciéndolo, estamos alargando la agonía. Pero si empezamos a hacer las preguntas correctas y empezar a hablar claramente sin máscaras, vamos a recortar esa distancia. A lo mejor la siguiente generación pueda sufrirlo, pero la otra a lo mejor empiece a sacar la cabeza dentro de esto. Al hilo de lo que dices, Luis, yo quiero hacer un pequeño paréntesis. Que hemos empezado hablando de religión y nos hemos ido por muchos lados. Que no parezca que... o sea... Porque cuando estabas hablando me he intentado poner en la situación de la persona que nos ve, que no parezca que esta gente ha empezado hablando de una cosa y se ha ido a otra, pero es que todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Es decir, tenemos que dar la pelea en el terreno de la educación, tenemos que dar la pelea en el terreno de la religión, tenemos que dar la pelea en el terreno de la economía, tenemos que dar la pelea en todos los terrenos. Por eso es muy fácil... se solapan. Claro, por eso hemos dicho que la religión que tenemos en África moldearon la forma que pensamos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y todo esto forma parte de las consecuencias, de los objetivos que... Pero incluso... Perdón, eso que hay una cosa. Hay al hilo de lo último que ha dicho Luis, hay un tema que creo que tenemos que, no sé si decir recuperar, pero yo también, a veces yo me suelo acusar a mí mismo de a ver si voy a estar siendo demasiado romántico, a ver si romantizo demasiado el pasado de recuperar sí, no lo sé, pero yo también he visto, no puedo negar también lo que he visto. He visto a tíos abuelos míos, he llegado a ver a guineanos. Digo esto porque me recuerdo el otro día que dijiste, no en el podcast, pero creo que cuando fuimos a tomar algo después, que no tenemos, o sea, como cultura no tenemos el sentido del honor. No, vale. No lo tenemos. Eso me fui a casa dándole vueltas a eso. No lo tenemos. Entonces, yo sí que quiero decir que una de las cosas que tenemos que volver a recuperar como sociedad, y si no lo recuperamos porque no lo tuvimos, por lo menos incorporarlo como novedad, pero en todo caso hay que introducirlo, es volver a conseguir sociedades, y eso empieza en cada casa, que quien tenga un hijo que le eduquen esos valores, volver a conseguir sociedades
donde las virtudes como la integridad se premien. ¿Me entiendes? Desgraciadamente tenemos sociedades donde lo que antiguamente eran virtudes premiables, ahora son, aplaudimos defectos punibles. Es decir, la gente quiere ser como el ministro que roba. La gente quiere... O sea, es un ministro ladrón es socialmente respetado, ¿sabes? E incluso el que está en una posición como esa y no roba, recibe el desprecio de la sociedad. Tuviste la oportunidad y no has ayudado a tu familia. ¿Sabes? Sí. Estas cosas. Entonces, somos seres, desde el punto de vista de la virtud, somos muy débiles. Pero es que... Y sobre eso no se puede construir nada. Es decir, todo esto que estamos hablando de unidad política, hacer confederaciones, esto lo tienen que hacer seres humanos. Y si esos seres humanos son desvirtuosos, no sé si cabe la expresión, no podemos hacer nada de eso. No, pero es que además nosotros hemos tenido indudablemente una enorme mala suerte por la posición geográfica en la que nos encontramos en el mundo, ¿no? Y es estar, digo mala suerte por cómo se han desarrollado las cosas, que es lo que tiene que ver, ¿no? El tema, y estamos atrasados. Me refiero a estar en contacto con estas dos religiones. ¿Por qué digo esto? Hablábamos del honor el otro día, efectivamente. Los asiáticos, los japoneses, que son sintoístas y budistas, pero los chinos o coreanos, los coreanos tienen su propia religión, muy basada en el confucianismo. Los chinos también. Pero no, los chinos son los primeros. Fueron dominados por japoneses. Sí, es decir, Corea fue dominada varias veces por Japón. ¿Confucio es chino? ¿O es China? Es chino. Eso decía, y también el taoísmo, que al final son religiones que ensalzan justamente lo que has dicho, tanto, la virtud. La virtud, ok. La virtud y el honor. Normalmente, y esto lo decía Lao Tse, que escribió el Tao Te Ching, decía, el que sabe no hable, al que habla no sabe. Es decir, una religión que son estas, que hay que decir tanto. En cambio, estas son de silencio, pero te das cuenta de que para sus culturas son muy buenas. Sí. No van haciendo tanto ruido, pero te das cuenta que aquí ¿cuántos te he mencionado? Sintoísmo, budismo, confucianismo, taoísmo, pero sin embargo no hay conflictos entre ellos, claro, religiosos. ¿Y por qué no tienen este afán de conquistar? Porque no venden nada. No venden nada. Este afán de conquistar, por ejemplo, como somos los musulmanes y los cristianos, este afán de querer vender, de querer decir venir. Esto hay que pensar, hay que muchas veces pensar, ¿por qué tú me quieres? ¿Por qué me quieres conquistar? Cuando tú ya vendes algo, es que escondes muchas cosas, escondes algo ahí. ¿Por qué esas religiones que se practica el budismo, el taoísmo y todo eso, por qué no conquista a la gente? O simplemente tú vas ahí y tú ves cómo viven y tú, si quieres, te acoplas y ya está. Pero no tiene este afán de querer... no es expansionista. Claro. ¿No? Entonces, ni invasivo, como decía. Entonces es más creíble, es más de decir que a lo mejor esta gente... Tiene más profundidad, tío. Y si lo miras en el aspecto cultural, político, organizativo, tienen una gran capacidad de proyectar a largo plazo. Brutal. De hacer planes a largo plazo, de decir, yo empezaré, pero esto lo vendrá a seguir el hijo, luego el nieto. Claro. Literal, perdona que corto. El ejemplo físico de ello es la Gran Muralla China, que se construyó durante siglos. No fue uno, no fue un emperador. Un emperador empieza, no te dice que tengo que ver cómo se acaba. Dice, cuando ya me muera, que siga el otro. Pero cuando hablamos de estas cosas, yo creo que queremos hacer ver que la religión que tenemos en África, cuando ya te quieren, cuando alguien, ya sea, bueno, cuando estamos hablando de tema religioso, cuando hay un afán de querer imponer o conquistar o llamarte para que vengas, hay que empezar a cuestionar por qué esta persona tiene el afán de querer que yo vaya, ¿por qué me quiere vender tanto?
Entonces, pues, cuando damos el ejemplo de estas religiones que se practican en Corea, digamos en China, en Japón, es para que veamos el paralelismo que hay, o sea, para que pongamos en la balanza de decir que porque estos son así y estos son así. Y las dos religiones que nos han tocado en África, desgraciadamente, tienen este afán de querer vender algo, crear un producto que no se puede demostrar al 100% de que esto no es cierto. Y ahí está el negocio. Ahí está el negocio. Y ahí está el negocio. Pero es que la clave, yo creo que todo se resume en esto. Es un negocio. Sí, porque claro, a esta gente no les interesa el negocio. Su negocio es crear buenas sociedades, pacíficas. Porque la guerra, es verdad de que yo que sé, para los hinduistas, ellos tienen hasta un dios de la guerra, que es Shiva. Shiva, sí. Pero normalmente en la guerra no sale nada bueno. De la opresión, porque lo que has comentado te lo compro 100%. Tú te vas a China, te vas a Japón y no hay ni un problema. Tú mira, tenemos esto, te quieren sumar bien, pero no te lo vamos a obligar. Tú puedes seguir con tus creencias, ¿no? Entonces, pero esto de querer venir e imponer, y es un poco, también me sumo un poco a lo que decías, es decir, aquí todos los temas estos que hemos tocado están solapados, se solapan porque están interconectados, interrelacionados. Es decir, hablamos de la religión, pero también la religión tiene que ver con la educación. ¿Por qué, por ejemplo, el Islam penetró en China muy poco? Pues ellos tienen otro grado de inteligencia. Voy a poner una anécdota. Una vez se hizo un experimento, 2 grupos de niños, japoneses y estadounidenses. Les dieron un retrato, unos segundos, y que pintaran lo que habían visto en esa imagen. Todos los niños europeos pintaron solamente el tigre. En cambio, los niños japoneses pintaban el bosque, las hojas, no solamente el tigre. Es decir, son más agudos. Esto que estamos diciendo, los chinos ya lo vieron hace tiempo. Esto el Islam no nos interesa. Sí. Tienen musulmanes ahí, los uigures, pero les tienen controlados, oye. Nosotros no podemos cambiarlo todo por vosotros. Sí. Lo siento, no podemos cambiarlo todo por vosotros. Yo no puedo estar aquí a cocinar, por ejemplo, el cerdo, que constituye la mayor fuente de carne. La mayor fuente, porque un cerdo hembra, pues ¿cuántos bebés puede tener? Más que cualquier otro. Entonces, no podemos sustituirlo. No nos sale, ¿no? Entonces... Claro, para ir cerrando, creo que cerremos primero el tema religioso y luego vamos el tema de África negra, África blanca. El tema religioso, pues, bueno, quiero que cerremos con la pregunta que hemos hecho antes. ¿Por qué a nivel político tuvimos la independencia, nos independizamos políticamente? ¿Por qué crees que religiosamente y a nivel espiritual seguimos tan dependientes de estas religiones que nos impusieron? ¿Por qué a nivel de África, por qué crees que esto pasa? Yo creo que igual que más o menos, al menos a nivel de esta pequeña reunión, al nivel de los 3 que estamos aquí, más o menos estamos de acuerdo en que en lo político el panafricanismo es una idea, es una promesa a futuro desde el punto de vista de que no hay nada a lo que volver. No hubo antes una África unida que estropeada por los blancos, ahora tenemos que recuperar. Igual que estamos de acuerdo en esto, creo que podemos también estar de acuerdo en que sí que había formas de espiritualidad, formas de creencias anteriores al contacto directo con los blancos. Entonces, el problema aquí, ¿cuál es? Que es donde voy a responder tu pregunta. El problema es que no conseguimos descolonizarnos religiosamente, por decirlo así, porque no tenemos con qué sustituirlo. Porque los procesos de esclavitud y colonización nos han dejado en una posición de no sabemos a qué volver. Nos hemos olvidado. En realidad, el drama del africano es que nos hemos olvidado de cómo éramos antes, cómo ser efectivamente. Nos hemos olvidado de eso. Entonces, no hemos tampoco aprendido a ser europeos. Es decir, estamos en este limbo. Estamos en un limbo. Si yo fuera integralmente cristiano, si mi única forma de entender el mundo fuera cristiano, yo tendría un problema menos, porque interpretaría el mundo desde ahí y con lo cual querría actuar desde ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que yo soy un poco cristiano por la vía de la colonización y soy un poquito africano porque es de donde vengo y no soy nada de forma completa. De forma completa. ¿Entiendes? Entonces, la duda que planteamos, yo aparte de contestar la pregunta, dejo una duda, es
¿hay que crear algo nuevo o hay que seguir en la pelea o en la búsqueda de querer volver a algo que ya no terminamos de saber cómo era? Eso sería... Primo, para cerrar, en relación a esto, la experiencia con nuestros vecinos más cercanos, europeos y árabes, ha sido muy negativa. Ahora se nos abre otra vía alternativa con los chinos, por ejemplo, que es un pueblo al que yo quiero y respeto mucho, por esto que no les ha gustado mucho utilizar la fuerza, es decir, como mecanismo de imposición. Bueno, ahí tenemos una ventana, una posibilidad. Otra alternativa es la lógica, pero desde luego la religión como fuente de guía en la vida, bueno, si uno está solo y tal, pero se ha demostrado que a nivel de convivencia tenemos demasiados problemas. En África, demasiados problemas. Problemas de salud pública muy graves. Muy graves. Y las dos religiones mayoritarias que hay, con sus diferentes ramas, sobre todo el cristianismo, no nos ayudan. No contribuyen a nada. No nos ayudan. Por lo tanto, repito y reitero, yo no veo a nadie en general como diferente a mí. Yo no veo a un blanco como diferente a mí, pero él sí sé que me ve diferente. Entonces, tampoco veo a un senegalés, a un malí, a un gambiano diferentes a mí, pero ellos sí me ven diferente. Entonces, sí, en la colación para también será el tema de África negra, África blanca. ¿Creéis creéis que hay futuro a nivel institucional, a nivel poblacional, a pesar de las diferencias? Es que yo lo veo difícil, por las diferencias, ya cuando ya hay un rasgo, digamos, físico diferente, muchas veces yo no suelo creer en el, decimos que no podemos ver de igual a igual. Es que yo soy muy escéptico en ese sentido. ¿Creéis, os gustaría que haya una buena relación para el futuro del continente? ¿O no creéis que realmente hay futuro en a nivel institucional, a nivel poblacional con ellos? Contestaré primero a lo de si creo que hay futuro. No, si nos mantenemos en esta posición de subalternidad, que yo soy de los que piensa, hago un pequeño paréntesis, yo soy de los que piensa que a día de hoy, para que África salga adelante, teniendo en cuenta las teorías panafricanistas, teniendo en cuenta el deseo de tener una unidad política, una moneda común, una política exterior nuestra, teniendo en cuenta todo esto, para que África salga adelante, todas las cosas que tienen que hacer, o la mayoría de las cosas que tienen que hacer, depende de nosotros. Yo parto de este planteamiento. O sea, depende de que hagamos nosotros cosas para ir alcanzando en un proceso gradual este ideal. Ahora, habiendo dicho eso, yo creo que creemos que, o sea, me has preguntado, ¿creo en la posible convivencia institucional? Sí, si hacemos las cosas que hay que hacer para salir de la subalternidad. Es decir, si estamos en una posición, desde el punto de vista de la correlación de fuerzas, si estamos en una posición para que se nos tenga en cuenta, en ese escenario sí que es posible. Y también has preguntado si me gustaría. ¿Te gustaría? Sí que me gustaría, porque veo como conflicto que en países de África negra, al haber personas de esa religión, veo necesario, en evitación de conflictos internos, cuando digo internos, digo dentro de la África negra, veo necesario que haya estas alianzas. Piensa que el 50% de la población africana es cristiana, pero un 45% es musulmana. Un 40%, perdón, es musulmana. Entonces no podemos cortar, no podemos romper. Porque puede ser fuente de más conflictos de los que ya tenemos. Entonces, sí, primero hay que ganar fuerza, y una vez tienes fuerza, entonces estableces alianzas en función de tus intereses. Sus intereses. Primo. Bueno, yo pienso de que al final estoy de acuerdo, pero al final la lógica se acaba imponiendo incluso dentro de aquellos sectores más radicales. Es decir, dentro de los musulmanes mismos ya hay muchos que se empiezan a cuestionar afirmaciones que fueron hechas pues, en el siglo VI, ¿no? Ojalá, Sí, hay gente. bastante, sí. Yo tengo amigos que su bocadillo favorito es el bikini.
Pero sin embargo los padres no lo saben. Eso es más, eso tiene que ver más No, con la como anécdota, porfía. para reírnos un poco, pero que esto como anécdota, es decir, que al final, ¿por qué digo esto? ¿Por qué comento esto? Hoy en día, gracias precisamente a esto, ¿no? Ahora, por ejemplo, podemos llegarle a muchísima gente a través de Internet, tal. Muchas personas tienen acceso a la información y perpetuar a grandes masas, en este caso musulmanes, ¿no? Da igual del país que sean, en la ignorancia más absoluta, o ingenuidad, mejor dicho, en la ingenuidad, es cada vez más difícil. Yo estoy de acuerdo en establecer alianzas, precisamente por lo que tú dices. Es decir, pues si no, si tú tienes como digamos, principio rector de tu vida la shahada, que es aceptar que no hay nadie más grande que Dios, no puedes aceptar los radicalismos. El radicalismo. No, los radicalismos son muy difíciles. Son muy intransigentes. Muy intransigentes. O sea, el Islam no te deja un resquicio. Exacto. Por eso muchas ahí chicas... está el no me problema. gusta Por eso ves eso. hoy en día muchas chicas, sobre todo, que se quitan. Oye, una chica quiere disfrutar del aire, cómo el aire golpea su pelo. Sí. Una cosa es llevar una minifalda, verse guapa. No digo con lo guapas que son las chicas árabes y marroquíes, pero sin embargo... Tú sabes mucho de chicas árabes. Yo también quería dejar casi como deseo. Lo ideal sería, yo, como he dicho en algún momento, no me peleo con la creencia de cada uno, porque yo sí que reconozco algo bueno en la religión. Es decir, hay gente que en virtud de su fe religiosa se desplaza y está en Camboya. Claro, o en algún hay mucha pueblo gente que dice que echando una mano gracias a porque- Dios ya no esa actitud que tenía de tal conflictivo Hay ya gente le ayudando. sí. Incluso en lo personal, por ejemplo, mi madre, tras el fallecimiento de mi hermana pequeña, mi madre, que ya era devota, supongo que Para como superar, mecanismo sí. para superar lo de su hija, se aferró más a su religión. Es decir, tiene una utilidad, ¿entiendes? Que yo no niego, que yo no desdeño y que yo respeto. Pero lo que sería ideal desde un punto de vista, si abrimos el foco desde el punto de vista más social, debería pertenecer al ámbito personal. O sea, no podemos... Ahí está. No puede regir la vida civil y política. Quien quiera rezar a Alá, que rece en casa o en su ¿cómo se dice? Mezquita. pero Quien que no quiere sea rezar a Dios, que imposición, rece sí. en su casa o en su iglesia. Pero luego, en lo que tiene que ver con lo común, en lo que tiene que ver que nos afecta a todos, en lo que tiene que ver con lo político, con lo civil, tomemos las decisiones desde un punto de vista de la lógica, no desde la fe. Perdona, simplemente en relación a lo que comenta, ¿por qué digo es difícil? El segundo principio del Islam es el salat, que es rezar 5 veces al día. Tú te vas a Arabia Saudí, Qatar, y 5 veces te suenan los megáfonos. No, tú vas en un taxi, no es una anécdota, vas en un taxi, el taxi se para. Sí. El taxi se para porque tiene que ir a rezar. Entonces, claro, el problema está en que lo que queremos construir, al menos desde mi lógica, y creo que vosotros compartís, Un terreno común. yo no puedo estarme parando constantemente. Yo no puedo estar... No, a ver, respeto el Islam. Ahora entiendo por qué quieres quitar al 20%. Porque tienes que llegar a tiempo a tu sitio, que no te pare el taxi. Ahora todo cobra sentido, ¿no? Bueno, yo creo que lo podemos parar hasta aquí, van a venir más capítulos. Yo sé que habéis quedado con muchísimas ganas de seguir, pero yo creo que para concluir, para terminar, yo creo que muchas veces uno de los mayores problemas que tenemos en África no es cómo nos ve el mundo exterior, no es cómo nos ve el resto del mundo, sino cómo nos vemos nosotros mismos, ¿sabes? Pero tenemos que empezar a mirarnos en la cara y hablar sin máscaras, empezar a hacer preguntas incómodas y introducir historias que a lo mejor no encajan con el relato fácil, ¿no? De decir que tú eres
eres tal y tú eres lo otro, con esos estereotipos y todas estas cosas. A lo mejor tenemos que empezar a hablar claramente y empezar a quitar esos tabúes, empezar a hacer preguntas incómodas, y De hablar respeto se puede hablar de todo. Hay que tranquilamente. Hay que desacralizar las cosas. Y no buscar. Nosotros aquí en este podcast no buscamos culpables fáciles. Hacemos preguntas incómodas porque queremos buscar, queremos establecer estas conversaciones que muchas veces mucha gente evita. Por eso hacemos esto. Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, ¿no? Yo quiero acabar con una provocación. Castro, el panafricanismo nació muerto. Lo dijo mi primo, nosotros. El panafricanismo nació muerto. Gente, eso es Afropositivo, donde África piensa y el mundo escucha. Venga, nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Chao.